¿Te preguntas cómo ser una iglesia en cuarentena? Aquí te van algunos consejos. Primero que nada, aprovecha este momento para pasar más tiempo con Dios, leyendo su palabra y orando. También recuerda que puedes seguir las transmisiones de los servicios a través de internet. No dejes de escuchar la palabra de Dios. No olvides comunicarte con tus hermanos, pregúntales cómo están y ora por ellos. No dejes de ofrendar y dar a los necesitados. Este es un tiempo para ser generosos. Además, aprovecha este tiempo para crecer en tus relaciones familiares. Y también puedes seguir compartiendo el Evangelio desde tu casa a través de las redes sociales. Pero sobre todo, ora por la crisis que ha provocado el COVID-19. En esta cuarentena, no dejes de ser iglesia. ¿Cómo están mis queridos hermanos y hermanas? El Señor les bendiga mucho en este día jueves. Hoy es jueves, hoy es feriado, es el 21 de mayo. Pero seguramente a ustedes les ha pasado lo mismo que a nosotros. No supimos diferenciar, no nos dimos ni cuenta que hoy era un día feriado. Circunstancias normales, hoy no hubiésemos tenido que ir a nuestros colegios, institutos o al trabajo algunas personas. Pero como hemos estado en casa todo este tiempo, no tuvimos manera de darnos cuenta que hoy es feriado. Pero feriado o no feriado, es nuestro estudio bíblico del día jueves. Estamos aquí con palabras de vida, porque entendemos que la palabra de Dios es vida. Usted sabe que Jesús usó una parábola diciendo que la palabra de Dios es como una semilla. Y usted sabe que la semilla tiene vida en sí misma. Usted toma una semilla, la tira en la tierra, abona la tierra, le echa agua, viene el sol y esa semilla comienza a germinar porque tiene vida. La palabra de Dios es vida. Por eso es que nosotros le hemos llamado a este espacio palabras de vida. Que el Señor les bendiga a todos y a todas los que a esta hora ya se conectaron con nosotros y están junto a nosotros a través de las redes sociales, pero están participando de lo que es nuestro estudio bíblico. Bueno, ya los he saludado. He dado gracias a Dios porque están conectados con nosotros y porque hoy vamos a seguir aprendiendo acerca de este tema de la sanidad. No olviden que hemos estado hablando acerca de la sanidad. Bien, antes de seguir hablando, quiero invitarles a que oremos al Señor, pidamos su presencia y la presencia de su Santo Espíritu, porque Él es el Maestro por excelencia. El Espíritu Santo es el que nos enseña y más que enseñarnos, el Espíritu Santo nos revela la palabra de Dios, las verdades de Dios, los misterios de Dios, pero hay algo más. El Espíritu Santo no solo se queda en revelarnos, sino también nos da el poder para que nosotros pongamos por obra lo que la palabra del Señor nos está instruyendo y ordenando que hagamos. Así es que, ¿qué les parece que oremos al Señor para que el Señor sea dándonos su revelación, su sabiduría y su poder? Les invito a que oremos. Padre Celestial, Señor, estamos delante de tu presencia en esta hora. Señor, pedimos que tu Espíritu Santo venga a asistirnos en nuestro estudio de hoy. El estudio de hoy, como todos nuestros estudios, están fundados, basados en tu palabra. Señor, queremos pedirte que la revelación de esta tarde cale profundamente en nuestra vida y quede sellada a fuego en nuestro corazón. Danos también el poder para poner por obra lo que vamos a aprender. Señor, te pedimos que tú estés con nosotros. Ven a cada hogar. Ven a donde está la familia. Ven, Señor, a estar allí, a revelarte a nosotros. Señor, a manifestar tu presencia y tu poder. Ven a estar con nosotros en este estudio bíblico. Gracias, Señor, porque así ha sido siempre.
Tu presencia nunca ha faltado. Gracias, Padre. Te lo pedimos todo por Cristo Jesús. Amén. Bien, mis queridos hermanos, ya estamos bien, gracias al Señor, para comenzar nuestro estudio bíblico de este día jueves. Jueves, como dije antes, 21 de mayo. Dios bendiga a los hermanos y a las hermanas que están con nosotros y que nos están acompañando en esta hora de la tarde. Dios sea con ustedes. Me voy a poner mis lentes y vamos a comenzar a trabajar sobre este tema que estamos hablando. Dios bendiga a nuestro querido hermano Luis Zúñiga, director de nuestro colegio, que está también en este momento con nosotros en la sintonía. Dios bendiga a nuestra hermana Roxana Acuentas, nuestra hermana Roxana, con mi hermano Renato, con su bebé. El Señor bendiga a toda la familia. Dios bendiga también a Denise Ovalle, que seguramente debe estar también ahí. Danilo, debe estar seguramente Amanda y toda la familia que ya está por crecer, está bien también. Dios bendiga a mi hermana Limena, a mi hermana Katy, a toda la familia que siempre están conectados con nosotros. Dios bendiga a mi hermana Ana Andrade. Dios sea con ella, hermana Ana. Dios bendiga a mi hermano Luis y Dios bendiga a todos los que están ahí. A mi hermana Gladys Méndez, Dios la bendiga. A mi hermano Juan y a toda la familia, a su hermanita que también está con ustedes. A nuestro querido pastor Pablo Bañado, Dios bendiga a nuestro querido pastor en Antofagasta. Dios bendiga a Carla, Eloy, con Catalina, con Sofía y con todos los que están con ella a esta misma hora en su casa. Que el Señor sea con ellas también. Que el Señor bendiga, queridos hermanos y hermanas, a todos los que están conectados con nosotros a esta misma hora, y damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de aprender. Dios bendiga a mi hermano Enrique Barrientos, allá en Valparaíso. Dios sea con él y con toda la familia. Con todos ellos el Señor los bendiga. Muy bien, ya vamos a estar saludando a los hermanos que se van a ir incorporando poco a poco a nuestra sintonía y se van a poner en contacto con nosotros. Bien, quiero decir esto. Estamos hablando acerca de la sanidad. Quiero decirles que hoy es el sexto encuentro en el que hablamos de la sanidad. Este es el encuentro número 6. Y vamos a hablar de sanidad en este encuentro también. Bien, yo les digo que hablamos acerca de la sanidad en el Antiguo Testamento. También hablamos de la sanidad en el Nuevo Testamento. Hemos hablado de la sanidad y las acciones de fe. Hemos hablado acerca de la sanidad, el arrepentimiento. Hemos hablado acerca de la sanidad y la cruz. ¿Recuerdan, mis queridos hermanos, que hablamos de todo eso? Hoy vamos a hablar en nuestro sexto encuentro acerca de la sanidad y la obediencia. De eso vamos a hablar. Bien, pero tengo una preguntita para ustedes, para los que me han seguido, para los que han estado en estos 6 encuentros. Quiero que ustedes me digan, ¿cuál fue el tercer encuentro? ¿Cuál fue el tema del tercer encuentro? Yo ya le nombré 6. Les dije que hubo la sanidad, hablamos de la sanidad y el arrepentimiento, la sanidad y las acciones de fe, hablamos de la sanidad y la cruz, hablamos de la sanidad en el Nuevo Testamento, hablamos de la sanidad en el Nuevo Testamento y hoy hablamos de la sanidad y la obediencia. ¿Recuerdan cuál fue el tema del tercer encuentro? Bien, le va a aparecer una preguntita ahí en su celular o en su computador y ahí yo quiero que usted marque una opción. Colocamos 3 opciones, a ver si es que tomaron apuntes. A ver si es que la memoria ha estado más o menos. Saque la cuenta usted, pues. Hoy día es el 6 encuentro, el sexto encuentro. Y vaya echando para atrás. A ver qué vimos el jueves pasado y el anterior y el anterior. Y ahí usted se va a dar cuenta en el tercer encuentro cuál fue nuestro tema. Al final del programa vamos a saber cuántas personas tuvieron la memoria o acertaron cuál fue el tema de nuestro tercer encuentro. Esa es la pregunta. Bien, pero vamos al tema ahora. La sanidad y la obediencia. Hermanos queridos, desde que nosotros comenzamos a hablar acerca de la sanidad, hemos visto la sanidad en distintos aspectos.
en distintas temáticas, de distintas maneras, pero hoy día vamos a hablar de la sanidad y la obediencia. Existe una relación entre la obediencia y la sanidad divina. Existe una relación. La carta a los Hebreos dice lo siguiente sobre el ejemplo de Jesús y la obediencia al Padre. Ahí en Hebreos capítulo 5, los versos 8 y 9 dicen algo así: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Eso dice Hebreo capítulo número 5, los versos 8 y 9. ¿Saben, hermano? Este pasaje acerca de la obediencia que Jesús aprendió hace referencia a la oración que Jesús hizo en el Getsemaní. ¿Recuerdan esa oración ahí en Mateo capítulo 26, verso 39? La oración de Jesús en Getsemaní decía: si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Esas son las palabras de Jesús en la oración que hizo en Getsemaní. Fíjense cómo podemos vincular la obediencia que el Señor Jesús aprendió y esta oración, donde Jesús está diciendo: Padre, yo estoy dispuesto a hacer lo que tú quieras que yo haga, pero si es posible que pase de mí esto que voy a enfrentar ahora, pero hágase como tú lo quieres. Jesús aprendió la obediencia incluso cuando obedecer significaba entregar su vida. Hermanos queridos, así como la obediencia incondicional a Dios era esencial para la obra redentora de Cristo, así también lo es para recibir la sanidad. Si ustedes recuerdan el texto de Segunda de Reyes, allá en el capítulo número 5, hay una historia. Es la historia de un gran general del ejército sirio. Pero este general tenía una enfermedad. Él era leproso. Tenía mucho éxito como líder militar, pero él era leproso. Era fuerte, era muy apreciado por el rey de Siria, pero él era leproso. El mayor deseo del rey y el mayor deseo de él mismo, de Naamán, era liberarse de la enfermedad temible y fatal de la lepra. En esa época se pensaba que era una enfermedad incurable. Librarse de esta maldición era un sueño prácticamente imposible. Sin embargo, Dios puso una muchacha hebrea fiel en el hogar de Naamán, este hombre, este general leproso. Esa muchacha hebrea tenía la seguridad de que si Naamán visitaba al profeta Eliseo, que estaba en Israel, él se curaría de la lepra. Hay tres cosas que se destacan de esta niña. Primero, era una niña creyente y fiel a Dios. Segundo, no negaba su fe y tampoco negaba su origen hebreo. Y tercero, tenía la valentía para testificar del poder de Dios en medio de una nación que no era la de ella y que vivía en una casa que tampoco le pertenecía a sus padres. Hermanos queridos, todos los que deseemos que Dios nos use, necesitamos mantener nuestra fe firme en Dios y creer en su poder y estar dispuesto a decirlo donde sea que sea necesario. La muchacha podría haber estado resentida porque era una cautiva hebrea viviendo en la casa del general sirio, pero ella entendía que con un propósito Dios la había puesto en ese lugar.
Y allí ella dio testimonio de que su jefe, su patrón, su amo, no sé, podría ser sanado si es que él iba donde estaba el profeta de Dios, el profeta Eliseo. ¿Sabe, hermanos queridos? Esto se hace mediante la oración. Porque estoy seguro que esta niña, al igual que Daniel en Babilonia y al igual que otros jóvenes como José en Egipto, era una muchacha que tenía comunión con Dios, hacía sus oraciones, creía en la palabra y también daba su testimonio ahí en medio de ellos. Nosotros debemos tener la seguridad de que somos siervos del Señor donde sea que el Señor nos coloque. Y que estamos en el lugar donde estamos con el propósito de testificar de su poder y su misericordia. Nosotros agradecemos a Dios porque estamos en una ciudad o en un país o en una empresa, en una fábrica, en un colegio. Estamos trabajando en una tienda, donde sea que estemos. Pero debemos reconocer ante todos que estamos allí porque el Señor nos colocó en ese lugar y hay un propósito para nuestra vida en ese lugar. Qué hermoso sería que todos nosotros los cristianos estemos buscando siempre la razón por la cual Dios nos tiene en el lugar donde estamos. Porque nada para el Señor es circunstancial, nada para el Señor es casual. Todo lo hace con un propósito. Su palabra dice que las obras el Señor las preparó desde antes de la fundación del mundo para que nosotros andemos en ellas. De tal manera que el lugar donde usted está ahora tiene un propósito. Dios lo puso allí y el Señor espera algo de usted. Así como esta muchacha en la casa de Naamán. Lo mismo fue con Esther allá en el palacio del rey. Porque en su momento ella tendría que actuar y testificar delante de toda la corte real. Le invito a pensar en eso. Usted está en ese lugar donde Dios lo tiene con un propósito. Este era el momento de esta niña. Este era el momento de que ella dijera: si mi Señor puede ir a Israel y ver al profeta Eliseo, estoy segura que él sanará de su lepra. Qué bueno es eso, mis hermanos. Debemos orar para que Dios nos dé su victoria sobre el miedo cuando nos da temor testificar o decir que somos cristianos. Y permita que nuestro testimonio ilumine a quienes no lo conocen. Yo creo que esa es la razón por la cual Dios nos tiene en todas partes a nosotros los cristianos. Si no hubiera sido por el testimonio de la muchacha, Naamán hubiera muerto de lepra y jamás hubiese experimentado salud. La muchacha hebrea podría haber sido indiferente, se podría haber quedado callada por el resentimiento de ser una cautiva, pero prefirió obedecer primero. Sabía lo que tenía que hacer y ella lo hizo. Muchas veces, hermanos queridos, Dios pasa por alto a las personas en posiciones de importancia y usa a los humildes. Y esta muchacha fue usada por el Señor. ¿Saben? Naamán se presentó a Eliseo con las recomendaciones del rey de Siria, sin antes haber pasado por el rey de Israel. Él venía con las más altas recomendaciones y se presentó en la casa de Eliseo porque el rey le había entregado cartas para que fuera a Israel. Naamán espera entonces que a él se le dé la bienvenida con toda la pompa y la ceremonia que a un general se le daba. Y llegó a la puerta de la casa de Eliseo. Y él esperaba ese encuentro. Me imagino que en esa época también hacían paradas militares, como las que se hacen generalmente un día como hoy. Y él estaba acostumbrado a participar de ellas. Pero no fue así. El profeta ni siquiera lo salió a atender, sino que sencillamente mandó a uno de sus siervos. Y él pensaba: me recibirá, extenderá su mano, algo hará y yo recibiré la sanidad. ¡Qué desilusión! Nada de eso ocurrió. Eliseo no apareció. En su lugar envió un mensajero que le dijera a Naamán
que se lavara 7 veces en el sucio río Jordán. Naamán estaba furioso, tan enojado que quiso volverse a su casa. Sus ayudantes, sus siervos, lo convencieron a que obedeciera el mandato que el profeta le había ordenado para su sanidad. Su falta de obediencia casi impide el milagro de sanidad para la vida de Naamán. ¿De qué estoy hablando hoy día? De la sanidad y la obediencia. Que existe una relación entre la obediencia y la sanidad. Y Naamán casi pierde su sanidad porque está molesto, porque se siente maltratado y se quiere ir. Y su siervo le dice, quédate. Pero él casi pierde su sanidad por desobediencia. Hermanos, nosotros también. A veces perdemos bendiciones porque no somos obedientes. Porque no hacemos lo que el Señor nos está diciendo que hagamos. Porque creemos que Dios nos está pidiendo cosas irracionales. ¿Qué es lo que pensaba Naamán? Hermano, Naamán no quería obedecer porque pensaba que meterse en el sucio río Jordán estaba por debajo de su nivel de dignidad. Y el texto dice, ¿acaso no tenemos mejores ríos allá en Siria que me manda que me meta en este río sucio llamado Jordán? Naamán pensaba eso. Mire cómo la racionalidad le está impidiendo obedecer para recibir su sanidad. A Naamán no le gustó la manera como lo recibió el profeta. Por eso también está molesto. Él esperaba una ceremonia más elaborada. Pero la sanidad y la obediencia están asociadas. Mire, hay varias sanidades que aparecen en la Biblia y que muestran la importancia de la obediencia. Primero, María. El otro día yo hablé de María, de la hermana de Moisés. Tuvo que permanecer 7 días fuera del campamento antes de que la sanidad de la lepra surtiera efecto. Ahí tenemos un ejemplo en el Antiguo Testamento. Cuando los hijos de Israel, ¿se acuerdan que yo hablé en un estudio bíblico como este? Los mordieron las serpientes en castigo por la murmuración. Se les ordenó que miraran la serpiente de bronce que Moisés había levantado para recibir la sanidad. Si alguien lo mordía una serpiente y no miraba a la serpiente de bronce que Moisés había levantado, no se iba a sanar. Iba a morir por el veneno que la serpiente le inyectó al morderlo. Pero tenía que mirar, esa era la orden. Tenía que mirar cuando alguien era mordido por una serpiente. La sanidad, la restauración, la recuperación y la obediencia están muy vinculadas. ¿Se acuerdan del rey Ezequías? Él recibió un diagnóstico de muerte y la sentencia se la llevó Isaías y se le ordenó que pusiera su casa en orden porque pronto moriría. Y le dijo, ponte una cataplasma de higo en tu llaga. ¿Qué hubiese pasado si no se pone la cataplasma de higo? No se mejora, no se sana y definitivamente muere. Pero él tuvo que obedecer porque la obediencia y la sanidad están vinculadas. Hay otro ejemplo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 9. Hay el caso de un ciego, ¿se acuerdan? ¿Y cuál era la condición para la sanidad? Él tenía que ir a lavarse al estanque. Tenía que obedecer. No se podía quedar allí. Tenía que ir al estanque a lavarse los ojos con el barro que Jesús le había puesto. El ciego fue. ¿Y cuál fue el resultado? Él recibió la vista. Otro ejemplo también lo tenemos en Marcos capítulo número 3. Jesús entró a la sinagoga, dice el capítulo, y había allí un hombre que tenía seca una mano. Entonces Jesús le dijo al hombre, fíjense la orden, él tiene que obedecer, levántate y ponte en medio, le dijo Jesús a él, y extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada completamente sana. Hermanos y hermanas, ¿se dan cuenta que la sanidad y la obediencia están vinculadas?
que para obtener la sanidad yo necesito esforzarme y ser obediente, porque la obediencia demanda un esfuerzo, a veces pequeño. Parece que para Naamán no era tan pequeño, pero había que hacer el esfuerzo y obedecer. Y los que se esforzaron recibieron sanidad. Antes que algo tenga resultados, tal vez tengamos que decirle a Dios: sí, sí, Señor, haré lo que tú me mandes, haré lo que tú me pidas. En la vida cristiana, en nuestra vida cristiana, la obediencia nos abrirá muchas puertas de muchas bendiciones. Pero es importante que la sanidad vaya precedida por la obediencia. Dios no me va a sanar para que yo obedezca. Yo debo obedecer para ser sanado. A veces nosotros invertimos los términos. Señor, sáname primero y yo voy a hacer tal cosa. No, hágalo primero y después Dios hará su parte. Quiero terminar con el texto bíblico que dice Jesús allá en Juan capítulo 14. Si me amáis, dice el Señor, guardad mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, dice Jesús, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo lo amaré y me manifestaré a él. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos morada con él. La sanidad, la obediencia, o deberíamos decir la obediencia primero, traerá consigo la sanidad. Varios ejemplos fueron citados. Hermanos, necesitamos atender a esta palabra, porque a lo mejor la traba y el obstáculo que no permite que nosotros recibamos las bendiciones que Dios tiene preparadas para nosotros está en la falta de obediencia. Eso es. Y pueden haber muchos casos más en la Biblia. De hecho los hay. No los iba a citar todos, pero Abraham es uno de ellos. Obedece, sal de tu tierra y de tu parentela. Es así, hermanos queridos. Jonás, tienes que ir a Nínive, y él se fue a Tarsis. Tenemos muchos casos en la Biblia. La obediencia abrirá las puertas a las bendiciones, y una de esas bendiciones será la sanidad. La sanidad y la obediencia. ¿Qué les parece que oremos para que el Señor tome esta palabra y la selle en nuestro corazón? Hagamos eso, mis hermanos. Gloria al Señor. Después de que oremos, les voy a invitar a que presenciemos y disfrutemos una hermosa alabanza. Voy a orar. Padre celestial, qué hermosa y clara ha sido tu palabra hoy. No podemos negar que existe una relación entre la sanidad y la obediencia. Señor, gracias por mostrarnos y revelarnos esto. Padre, perdónanos por nuestras desobediencias. Muchas veces hemos culpado al diablo, que nos roba las bendiciones, que nos quita las bendiciones, pero muchas veces ha sido la falta de obediencia nuestra que nos ha impedido recibir las bendiciones que tú tienes para nosotros. Pero hemos aprendido en esta tarde. Señor, ayúdanos a revisar nuestra vida para darnos cuenta dónde estamos desobedeciendo, en qué circunstancias, en qué momentos no te hemos obedecido. Señor, queremos la vida plena y abundante que tú nos has prometido, y tal vez la desobediencia no está permitiendo que la disfrutemos. Ayúdanos a obedecerte. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Entonces les invito
a que compartamos una alabanza y disfrutemos también cómo alaban al Señor nuestros hermanos y hermanas, y esta alabanza es muy hermosa. Ya luego saludamos a algunas otras personas y vamos a estar terminando, pero queremos conocer la respuesta. A ver cuántos de ustedes ya recordaron cuál fue el tema de nuestro tercer encuentro sobre sanidad.
Queridos hermanos, que el Señor les bendiga mucho. Gracias a Dios por su palabra. Fue una hermosa palabra, una linda palabra, concentrada, diría yo, sintética, muy clara. Y damos gracias a Dios por eso, porque el Señor nos enseña. El Señor es bueno, el Señor es fiel y el Señor nos enseña. Gloria al Señor damos por eso. Mis queridos hermanos, yo me alegro siempre cuando ustedes nos están viendo, cuando ustedes nos acompañan. Yo me alegro. Dios bendiga a mi hermana Orfa Ancieta de allá de La Serena, de Coquimbo, de la cuarta región. Siempre nos acompaña y siempre está con nosotros. Que el Señor bendiga a mi hermano Aarón Díaz. El Señor sea con él. Nos alegramos mucho con Aarón. Nos gusta verlo conectados también con nosotros. A mi hermana Verónica Guajardo de Santiago. Damos gracias al Señor por nuestra querida hermana. Dios bendiga a mi hermana Sandra Kenaya también. Dios sea con ella, con su familia, con su madrecita y con todos. Que el Señor la cuide en su trabajo, porque ella está trabajando y está en contacto con personas. Pero el Señor la cuida. Dios bendiga a Hansel, este querido hermano, colega, compañero en nuestro colegio, Hansel Black. Dios sea con él y me agrada ver su nombre en la lista cuando vemos los que están en contacto. A Carolina Lee también de nuestro colegio Robert Johnson. Que el Señor la bendiga a ella. Yo espero que estos reuniones, estos estudios, estos tiempos delante del Señor sean de bendición para ella. A Juan Francisco Beltrán, Dios te bendiga, Dios sea contigo. El Señor te guíe, el Señor te guarde. Dios bendiga a mi hermana Margarita Ferrada también. El Señor sea con ella, con su familia, con Noelia, con su esposo, con toda su familia. Dios bendiga a Danilo Carrasco. El Señor sea con Danilo también, con Denise, como ya lo saludé antes, y con todos ellos. Hermanos y hermanas, estos hermanos y muchos otros que hemos ido conociendo están siempre haciéndonos compañía. Y yo doy gracias a Dios por eso. Bien, ya estamos prácticamente terminando nuestro programa. Pero bueno, ¿se acordaron cuál fue el tercer tema que nosotros vimos? Bien, a ver, miren, si ustedes recuerdan, nosotros hemos visto varios temas que tienen que ver con la sanidad. Y yo les dije que este era el tema número 6. Entonces vamos a hacer memoria de los que hemos visto. El primer tema que vimos de la sanidad tenía que ver con la sanidad y los pactos. Y el primer tema fue el pacto con el Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan de las aguas amargas de Mara? Y Dios le dijo a Moisés que pusieron un árbol ahí y se endulzaron las aguas. Muy bien, ese fue el primer tema. El segundo fue la sanidad y el pacto del Nuevo Testamento, el nuevo pacto. Y hablamos de Santiago. ¿Se acuerdan? Hablamos del apóstol Santiago. El tercer tema, y esta era la pregunta. En el tercer tema hablaron felicitaciones para todos los que acertaron, los que se acordaron. La sanidad y la cruz. Ese fue el tercer tema. Moisés levantó la serpiente en el desierto. Y asociamos eso con cuando Cristo fue crucificado en la cruz y fue levantado. Así dice la Escritura. Ese fue el tercer tema. Entonces, felicitaciones para los que dijeron el tercer tema fue la sanidad y la cruz. El cuarto tema fue la sanidad y el arrepentimiento. El quinto tema, que lo vimos el jueves pasado, la sanidad y las acciones de fe. Esa mujer que se metió entre la gente hasta alcanzar el manto de Jesús y lo tocó y recibió sanidad completa. ¿Se acuerdan? De eso hablamos, mis queridos hermanos. Y hoy día, sanidad y obediencia. Eso fue. Así que felicitaciones para todos los que dijeron tercer tema, la sanidad y la cruz. Bien, hoy es jueves. Mañana 4:30 está prometedor el rincón infantil. He visto cómo se está programando, preparando y embelleciendo el programa de mañana, día viernes, el rincón infantil. El sábado a las 9, tiempo de adoración, de alabanza, canciones del recuerdo, de esas que nosotros cantábamos cuando éramos niños, himnos hermosos, sobre todo en este mes del metodismo.
Bien, eso va a ser el día sábado. El domingo a las 11 de la mañana no tenemos escuela dominical porque hay un programa que está dirigiendo Vida y Misión Digital con motivo del 24 de mayo. Así es que el 24, domingo, nos vamos a tener que conectar ahí con ellos. Pero aunque no vamos a tener escuela dominical en la mañana, sí vamos a tener en la tarde nuestro culto a las 7 de la tarde. Eso va a pasar el domingo. Amén. Bueno, y después nos vamos otra vez. Quiero pasar un avisito aquí entre paréntesis. El lunes, en vivo, vamos a hacer una actividad, un culto sobre el metodismo. Y lo va a hacer el Colegio Metodista Robert Johnson. Ahí vamos a tener distintas personas que van a estar participando de este culto. No se olviden, el lunes 25 a las 5 de la tarde, culto en vivo con motivo del metodismo, nuestro Colegio Robert Johnson. A través de la capellanía va a ser este culto. Y el día martes a las 7 tenemos altar familiar y el miércoles a las 9 tenemos esperanza inamovible. Toda la semana llena en las cosas del Señor. Y me alegro por eso, pero me alegro también porque usted está en todas. La iglesia del Señor dispersa en sus hogares está en todas. Nos alegramos mucho cuando vemos sus nombres allí conectados. Queridos hermanos, Dios les bendiga. Dios sea con ustedes. Gracias. Y el próximo jueves, algo más sobre la sanidad. Algo más sobre la sanidad. Que el Señor les bendiga. Dios sea con ustedes. Saludos a todos y a todas. Hacemos juntos nuestra voz y exaltemos a nuestro Rey. Porque cosas poderosas suceden cuando alabamos al Rey. Cosas. ¿Te preguntas cómo ser una iglesia en cuarentena? Aquí te van algunos consejos. Primero que nada, aprovecha este momento para pasar más tiempo con Dios, leyendo su palabra y orando. También recuerda que puedes seguir las transmisiones de los servicios a través de internet. No dejes de escuchar la palabra de Dios. No olvides comunicarte con tus hermanos, pregúntales cómo están y ora por ellos. No dejes de ofrendar y dar a los necesitados. Este es un tiempo para ser generosos. Además, aprovecha este tiempo para crecer en tus relaciones familiares. Y también puedes seguir compartiendo el Evangelio desde tu casa a través de las redes sociales. Pero sobre todo, ora por la crisis que ha provocado el COVID-19. En esta cuarentena, no dejes de ser iglesia.